Tengo que ser bien honesto con ustedes. Siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? De una manera no muy positiva. Muchas preguntas en mi mente. Ver personas, ¿verdad? Que en su experiencia de culto tienen un fervor, ¿verdad? O una devoción, una espiritualidad, ¿verdad? Por lo menos es lo que se percibe o proyectan. Una comunión, ¿verdad? Con Dios. Quizás exhiben talentos, dones, ¿verdad? Una experiencia, sin embargo, una vez culmina la experiencia cultica, en breves minutos, en las afueras quizás del mismo templo, uno escucha a las mismas personas hablando mal del prójimo, eh, ¿verdad? En actividades que no son consonas o congruentes con la expresión cultica misma. Como que siendo groseras con otras personas, hablando de una manera, ¿verdad? Altanera. Esa observancia que yo he tenido, ¿verdad? Desde muy joven, en algunas personas, muy pocas, ¿verdad? Pero lo he visto, lo comparto porque es una preocupación que siempre he tenido. Eh, Como que me preocupa porque como que no hay una congruencia entre lo que es una expresión profunda, una devoción, una espiritualidad, eh, conectar con Dios y a la misma vez desconectarte de los seres humanos, ¿verdad? Menospreciar a los seres humanos de igual manera. Ver a una persona en su práctica religiosa, muy religiosa, quizás muy líder, quizás muy, ¿verdad? Dentro de alguna estructura organizacional religiosa, una comunidad, ¿verdad? Una persona respetable, pero que a su vez desprecia o menosprecia a cierto tipo de personas, que ellos le llaman pecadores, que ellos le llaman, ¿verdad? De la manera que sea, pero que hay desprecio hacia algunos seres humanos. Para mí eso siempre ha sido algo bien chocante y les confieso de un impacto profundo que nunca he logrado entender. Hay una expresión que dice que no se puede adorar a Dios y al mismo tiempo tratar como basura al prójimo o al ser humano que nos rodea. Y saben que la experiencia espiritual real, una conexión verdadera con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que habita en nosotros los creyentes, los believers, nos lleva a conectar con Dios y esa conexión con Dios es tan profunda y transformadora que nos lleva a conectar con todos los seres humanos, a amar a todos los seres humanos, a exhibir un buen comportamiento, unas buenas costumbres, modales, ¿verdad? Siempre hablando positivo del prójimo, no que seamos perfectos, ¿verdad? No que nos equivoquemos o cometamos errores, sino que nos esforzamos, ¿verdad? Por agradar a Dios, porque el Espíritu nos mueve a eso, a ser misericordiosos, compasivos, especialmente con quienes más lo necesitan, con los pecadores. Como así podemos considerar aquellos que no practican
necesariamente lo que está en la palabra, pero que les podamos amar porque son quienes más necesitan de la misericordia de Dios, de esa divina misericordia. Y a fin de cuentas, en el designio de Dios está en su prerrogativa salvar a quien Él quiera salvar. Pudiera ser que alguna persona que consideramos pecador, Dios en su misericordia, en algún punto de su vida le llama a la conversión. Y una persona muy religiosa que ha estado toda su vida perdiendo el tiempo en la iglesia, porque realmente no ha tenido una conversión real, no, ¿verdad?, alcance la salvación, porque los designios del Señor son profundos. Y esa experiencia espiritual, ¿verdad? Lo que yo quiero, ¿verdad?, comunicar a través de este podcast es que esa experiencia espiritual siempre nos llevará a un profundo amor del prójimo, de cada ser humano, y no de un prójimo, no de los que me agradan, no de, ¿verdad?, mis familiares, de las personas que son afines conmigo ideológicamente, o que piensan como yo, o que se dejan manipular por mí. No, un amor profundo por todos los seres humanos, por aquellos que consideras tu enemigo, por aquellos que piensan diferente a ti, por aquellos que tú consideras pecador, ¿verdad?, dentro de tu dogma o teología. Aquellas personas diferentes a esas personas, el Espíritu Santo te lleva a amar, te lleva a hacerle el bien, te lleva a interceder por ellos, te lleva a practicar la misericordia y la justicia y la bondad, porque la bondad es un fruto del Espíritu, y si hay conexión espiritual, hay bondad hacia todos los seres humanos. Y yo creo que cuando Jesucristo, ¿verdad?, en ese memorial, en la última cena, conmemoró de antemano su muerte y resurrección, invitó a todos y todas. No excluyó a nadie, no excluyó a quien le iba a traicionar, no excluyó a quien le iba a negar, no excluyó ni invisibilizó ni dejó fuera de la mesa a aquellos que cobardemente huirían en el momento puntual de, ¿verdad?, la crucifixión, ¿verdad?, y el arresto y el proceso de la cruz. A todos los invitó. Y como creyentes, el Espíritu nos anima a amar a todos y a todas, a hacer el bien sin mirar a quién, a servir con amor y devoción a ese Padre Celestial. ¿Cómo? Practicando el bien con todos los seres humanos. Por eso es que el discrimen y la exclusión no son necesariamente espirituales, aspectos espirituales. Todo lo contrario, la inclusión, el respeto, la solidaridad, la validación y visibilización de todos los seres humanos, de las comunidades, de todas las comunidades, son, ¿verdad?, evidencia y fruto de la transformación espiritual. El Espíritu reparte dones como Él quiere, reparte dones de sanación. Hay personas que tienen dones de sanación, tienen dones de hablar en otros idiomas, en lengua, dones de ciencia, ¿verdad? Son dones irrevocables que Dios los reparte. Pero si no hay el fruto del Espíritu, que es la bondad, el amor, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Eso que tiene que ver con el carácter y la formación y la verdadera identidad del creyente, pues lo demás siguen siendo dones que Dios, ¿verdad?, irrevocablemente Dios te dio, te concedió, pero te pierdes de la bendición de poder vivir en el Espíritu verdaderamente. Por sus frutos los conoceréis, como dice la palabra, no por sus grandes dones, no por las manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Porque Dios seguirá moviéndose con su poder y utilizará a quien Él quiera, pero el fruto habla tan bonito de ese creyente, y es realmente lo que testifica la grandeza de Dios, porque cuando ese prójimo, ese ser humano que no es creyente, ve esas buenas acciones, esas buenas obras, glorifica al Padre, porque no son para nuestra gloria, son para la gloria y la honra de Dios.
de Jesucristo, que es el único que merece la gloria y la honra. Jesucristo no buscó su propia gloria ni propia honra, ¿verdad? Todo lo contrario, fue obediente y humilde, manso y humilde de corazón, y aceptó la voluntad del Padre hasta la muerte, y la muerte de cruz, por amor a ti, por amor a mí, para otorgar a toda la humanidad la redención, la posibilidad de encontrarnos con el Padre y ser reconciliados con Dios, aún siendo pecadores, por el gran amor de Dios. Y fue Dios quien decidió darle todo el poder, toda la honra y la gloria, y un nombre sobre todo nombre, ante el cual se postrarán los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y reconocerán que Jesucristo es el Señor, porque Dios lo exaltó a lo sumo, ¿verdad? Porque Jesucristo no buscó su propia gloria, se humilló y Dios le concedió esa exaltación. Por eso es que cuando se menosprecia a un ser humano o a un pecador, ¿verdad? Porque es pecador según mi concepto, realmente estoy perdiendo la oportunidad de conectar verdaderamente con Dios, porque el menosprecio al ser humano no es de Dios, todo lo contrario. El Señor nos manda a amar en todo tiempo, y en ocasiones detrás o escondido lo que hay es una búsqueda de la propia gloria humana. A diferencia de Jesucristo, que no buscó su propia gloria y honra, aceptó con humildad y obedientemente el designio de Dios. Buscamos, ¿verdad? Quizás dentro de la jerarquía de alguna institución religiosa, a lo mejor lo que estamos buscando es nuestra propia gloria y honra, ¿verdad? Eh, y la mesa del Señor no tiene jerarquía, a ella nos invita el Señor a todos y a todas, porque somos todos pecadores, la condición de todos es que somos pecadores, pero a todos nos amó el Señor profundamente y nos ha invitado sin distinción de personas. Y en la medida en que uno, ¿verdad? ¿Verdad? Dentro de la jerarquía uno entiende que es más que otros seres humanos, cuando en realidad todos somos pecadores lavados por la sangre del Cordero, tocados por el Espíritu de Dios, y nuestra mente pudo comprender la voluntad de Dios, pues nos invita el Señor a la mesa. Y quizás en medio de esa búsqueda de jerarquización, porque hoy en día hay tantos títulos dentro de la religión, ¿verdad? Para exaltar al propio ser humano. Hoy en día, miren, hoy en día tenemos apóstoles modernos, ¿verdad? No como los apóstoles del primer siglo, que ellos dieron su vida eh, por el Evangelio. Apóstoles que, ¿verdad? Que se hacen millonarios, ¿verdad? Con ese título y esa influencia que tienen sobre tantas personas. Tenemos cuántos títulos modernos, que si padre de naciones, madre de naciones, profetas, y no es que eso, ¿verdad?, en sí mismo esté mal, ¿verdad? Cada comunidad tiene el derecho de, ¿verdad?, eh, nominar, ¿verdad?, a los servidores como así lo entienda, ¿verdad? Pero esos títulos, tantos títulos de profeta, de salmista, apóstol, padre de naciones, ¿para qué tanto título? Que es que ser servidor no basta, ser pastor o servidor no basta. Si realmente hay algún talento espiritual, si hay alguna vocación, si hay algo en nosotros, ¿verdad? Que sea útil en las manos de Dios para bendición de la comunidad, es por la gracia de Dios. No es por ningún mérito personal, porque ningún ser humano tiene méritos propios. Todo ha sido por gracia, por un amor profundo que Dios tiene por ti. Nadie merece realmente la salvación, pero Dios, en su gran amor,
ha querido, ¿verdad? Darte dones para que puedas servir con amor y darte la salvación, ¿verdad? Para que puedas reconciliarte y reconciliarme con Dios. Y si acaso hubiera algún título que nos distinga en medio, ¿verdad? De la comunidad, siervo inútil, porque la gloria es de Dios y solo de Dios. Miren, Jesucristo es el único que merece ser honrado, ser adorado, venerado, porque ningún ser humano realmente merece tanta reverencia o devoción, ¿verdad? Comparto del Evangelio de Lucas la parábola del fariseo y el publicano. Dice en Lucas 18, versículo 18, capítulo 18, versículos 9 y 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, y el otro publicano, pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que lo otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este publicano, este cobrador de impuestos, ¿verdad? Considerado pecador, ¿verdad? Por la cultura, la subcultura hebrea de aquel momento, ¿verdad? Porque se le consideraba como un traidor a la nación judía para cobrar impuestos por Roma. Este pecador reconocía su verdadera condición. El fariseo, a pesar de que era correcto lo que él estaba mencionando, él estaba diciendo a Dios cosas que eran ciertas. Sin embargo, Dios miraba el corazón de ese fariseo, porque lo hacía para vanagloriarse, para él mismo exaltar su propia religiosidad y ante los hombres, porque oraba en voz alta, tener ese prestigio religioso. Pero en palabras del Señor Jesucristo, quien fue justificado antes que el propio fariseo, fue el pecador, fue el publicano, porque reconoció con humildad que era pecador. Qué hermoso es poder acercarnos al trono de la gracia reconociendo nuestra verdadera realidad, que todos y todas somos pecadores. No porque nos guste pecar, porque el pecado nos aleja de Dios, no porque queremos ofender a Dios, es que es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y con humildad reconocer, Dios mío, necesito tu gracia. Y dar gracias por esa gracia, porque si Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de santificar nuestros caminos, de mejorar nuestras costumbres, de mejorar nuestras relaciones, el trato al prójimo, ha sido por la gracia de Dios, ha sido porque Dios, ¿verdad?, nos iluminó y nos enseñó un camino de excelencia y perfecto, caminos que agradan al Señor. Por lo tanto, yo no puedo mirar con menosprecio al que todavía no está, anda, ¿verdad?, en mi camino, o al que todavía no está al nivel que yo entiendo que estoy. Todo lo contrario, orar para que la gracia de Dios le alcance. Nunca menospreciar
porque quien conoce verdaderamente el corazón de cada ser humano es Dios. Quien transforma el corazón de cada ser humano es Dios. Quien se revela a la profundidad del corazón de cada ser humano es Dios. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Así que creyente, paciencia con aquellos que aún no actúan o no tienen la cultura religiosa que usted tiene. A lo mejor no comprenden bien el dogma, pero usted siga orando, siga modelando más que nada, porque tiene que haber congruencia con las acciones y con lo que se expresan. Hay un refrán que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Que nuestro ejemplo sea una manera, ¿verdad?, de testificar lo hermoso que es Dios, cómo cambia la vida y le da felicidad al alma. Culmino, ¿verdad?, el podcast con una expresión en Apocalipsis 3:20. Esta expresión usualmente la utilizamos, ¿verdad?, los creyentes cuando evangelizamos, ¿verdad? Y la usamos, usualmente es utilizada para personas no creyentes. Pero en el contexto en el cual Juan le escribe, ¿verdad?, en el Apocalipsis, esta expresión del Señor Jesucristo no es para personas que no son creyentes, todo lo contrario, para creyentes, para la iglesia de la Odisea, una iglesia que tenía múltiples cosas señaladas por Dios. Y la expresión dice de la siguiente manera: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que la gracia del Eterno nos acompañe, nos ilumine y nos permita ser de bendición para los seres humanos que Dios pone en nuestro camino. Que Dios te bendiga.